Los que habéis sido repudiados, ¿cuál fue vuestra versión de la historia? Historia 1. Fui repudiado, pero probablemente por decisión propia. Mi padre falleció cuando yo tenía 18 años, dejé la universidad para cuidar de él y llevarle al hospital cada 2 días para que le hicieran pruebas. Iba a sesiones de hipnosis, me sentaba durante horas a esperarle, lo hice todo. Nunca volví a ver a mi hermano, estaba fuera viviendo su vida. Mi madre bebía mucho. Yo seguía viviendo en casa y mi hermano no. Me tocó aguantar los malos tratos de la borrachera de mi madre que perdió a su marido durante 30 años. Me parezco demasiado a mi padre, así que por alguna razón ella se desquitaba conmigo, o eso es lo que la gente me contaba. Me cambiaba las cerraduras al volver a casa del trabajo todo el tiempo y yo estaba atrapado. Afirmaba que yo le robaba, decía a todo el mundo mentiras sobre mí. Eran horribles abusos nocturnos, me gritaba, me acusaba de tonterías mientras estaba borracha. Intenté ayudarla pero no quería saber nada, solía llamarme a la policía, alegando todo tipo de cosas. A mi hermano no le interesaba, era 4 años mayor que yo y simplemente no le importaba. Nunca nos visitaba ni a mí ni a mi madre, yo le pedía ayuda y él era un cobarde. Un día, una amiga tenía una habitación en alquiler, así que empaqué mis cosas y me fui. Estaba conmocionado y sorprendido, pero fue lo mejor. Intentaba mantener el contacto, pero solo recibía malos tratos, llamadas de borrachos y amenazas. En ese momento tenía 21 años y esperaba un hijo con mi pareja, así que decidí que ya era suficiente. Corté todos los lazos, y mi hermano, dándose cuenta de que mi madre tenía mucho dinero de la jubilación de mi padre y el seguro de vida, se convierte en el mejor amigo de mi madre. Le compra todo, haciendo efectivamente un trato con el diablo, y tiene miedo de hablar conmigo por si se entera. Resumiendo, años después resulta que mi madre tenía cáncer de garganta, no me lo dijo hasta que un día se atragantó y falleció repentinamente y me dejaron un mensaje de voz diciéndomelo. Asistí al funeral apretando los dientes y luego descubrí que yo no figuraba en el testamento y que mi hermano recibía mucho, una cantidad considerable, y hasta hoy no he vuelto a saber nada de él. Hace 5 años que falleció mi madre y él simplemente desapareció. Me dijeron que podía luchar contra ello, pero yo no era así. Nunca me importó el dinero a diferencia de mi hermano y vivo esperando que un día llame a la puerta y necesite un riñón para poder decirle que se vaya amablemente. La familia y el dinero es una situación horrible y vivo a diario pensando que hice algo mal y no puedo poner el dedo en la llaga. Que me traten así me atormenta y me ha dejado muchos problemas. Primero falleció el familiar equivocado. Mi padre era un caballero y mirando atrás aguantó horribles abusos de mi madre. Yo era como mi padre y mi hermano era como mi madre. Quiero que sepas que no fue culpa tuya, esto es horrible. Me alegro de que esta persona tenga una salida y parece que está trabajando para construirse una vida que no dependa de una herencia, de la que tristemente creo que demasiada gente parece quedarse con lazos familiares para aprovecharse. Historia 2. ¿Por dónde empiezo? Mi madre y yo nunca nos hemos llevado bien de pequeñas. Ha sido demasiado crítica conmigo como madre asiática, incluso cuando era pequeña. La recuerdo diciéndole a mi padre que si ni siquiera puede cortar en línea recta, ¿qué puede hacer? Yo tenía 5 años cuando ella dijo eso. Cuando se dio cuenta de que no iba a crecer como ella, ni a tener el interés que quería que tuviera, se volvió más crítica conmigo. Se relajó un poco cuando llegó mi hermana pequeña y la favoreció más. Siempre sentí que nunca era suficiente a sus ojos, solo era cariñosa durante las reuniones familiares, las vacaciones y, a veces, en público. Cuando salí del armario, no me creyó. Siempre decía alegremente que me querría pasara lo que pasara, pero a la hora de la verdad, mi homosexualidad era solo una fase. Entonces fuimos a la iglesia durante los meses siguientes.
Después fui católica cuando me entró la depresión en la adolescencia. Cada vez que me recogía de la terapia, siempre me preguntaba cuándo me iba a poner bien o me insinuaba cuánto me costaban las sesiones mientras tomaba antidepresivos. Luego engañó a mi padre cuando yo tenía unos 18 años. Cuando tuve a mi hijo vino a apoyarme tras el parto, pero acabó criticando lo sucia que está mi casa, mi forma de criar a los hijos e insinuando sutilmente que llamaría a los servicios de protección de menores después del parto. Lo que rompió la barrera fue que estaba visitando a mi familia y la pareja de su madre no dejaba de incomodarme, no dejaba de intentar donar a mi hijo con un determinado sombrero político y la grabó en vídeo diciendo cosas políticas con las que yo no estaba de acuerdo. Seguí diciendo que me sentía incómoda, pero me dijeron que tenía que sacarse el palo del culo o que tenía que aprender a aceptar una broma. El comportamiento continuó, entonces se produjo un gran enfrentamiento y ella negó todo sobre mi infancia. Mi madre dijo que no puede controlar a su pareja, hace lo que quiere a pesar de que le decimos que no está bien. Entonces empezó y me suplicó que buscara ayuda. Estoy mentalmente destrozada. Ahora estoy en terapia, pero ahora mismo no sé si podré soportarlo si vuelve a pasar algo así. Estoy agradecida por mi sistema de apoyo. Ahora probablemente me estoy perdiendo algunas cosas, pero en este momento estoy agradecida por quien tengo en mi vida y por estar viva. Hola compañero asiático, espero que las cosas te vayan mejor. Estoy intentando ver dónde dice que esta persona fue repudiada. En realidad no suena así. Suena a que esta persona sigue recibiendo continuas reprimendas de su madre. Me pregunto si esta persona desearía que su madre la repudiara y acabara de una vez. Historia 3. Cuando yo tenía 13 o 14 años, mi madre decidió que ya no quería tener hijos. Ella y mi padre se divorciaron, así que mi padre se fue de la casa familiar y mi madre se quedó soltera. Así que primero sacó a mi hermana pidiéndole que se fuera a pasar el fin de semana con nuestro padre. Cuando mi hermana volvió, mi madre había metido todas sus cosas en cajas y le había dicho que se buscara otro sitio donde vivir. Mi hermana tenía unos 15 años, su razonamiento es que no le gustaba la gente con la que mi hermana iba conmigo. Me quedé más tiempo, soporté más abusos y negligencias. Mi madre no cocinaba, ni limpiaba, ni tenía comida en casa, a pesar de recibir la manutención, si le pedía zapatos o algo, me decía que se lo pidiera a mi padre, no a ella. A pesar de no tener comida ni dinero, me daba el código de la alarma de la casa o una llave. Solo podía volver a casa si estaba ella. Un día aceptó llevarnos al cine a mis amigos y a mí, por la mañana. Ella y yo tuvimos una pequeña discusión por algo. No recuerdo qué, me fui y llegué a casa por la tarde. Ella estaba en casa pero no me dejó entrar. Yo era un niño de 13 a 14 años, antes de que los teléfonos móviles fueran tan comunes, llamaba al timbre, miraba por las ventanas y no me dejaba entrar. Al final encontré una ventana abierta y trepé por ella y ella me miró fríamente y me dijo, ¿sabes? Podría hacer que te detuvieran por allanar la casa si quisiera. Me fui a vivir con mi padre. Poco después se mudó a vivir con un tipo que conoció por internet, lo patrocinó para que entrara en el país con su hijo de 12 años. Cuando yo tenía 16 años, ella estaba casada y se mudó con el tipo y le compró a su hijo videojuegos nuevos, dietas de viaje, su propio apartamento cuando era adolescente y a mí ni siquiera me compraba zapatos. Bueno, ella le dio a este tipo acceso a su cuenta bancaria y él se llevó todo su dinero, los ahorros de toda su vida, todo su dinero en el mundo, perdió su casa y se quedó sin hogar. Mi hermana la acogió en aquel momento. Con el tiempo, mi madre se recuperó un poco y consiguió un trabajo. Intenté reparar la relación y ser amable. Me pregunto cómo funcionó. Realmente fue un cambio de suerte, literalmente.
La hermana y esta persona fueron realmente buenas al ser así con esta madre que era abusiva y simplemente no quería formar parte de sus vidas. Es realmente asombroso que hicieran eso por ella. Historia 4. Esta es difícil y no es algo de lo que me guste hablar en la vida real. Mi madre era muy maltratadora, en extremo mental y físicamente. Intenté huir cuando tenía 9 años, me llevaron de vuelta a casa y no me creyeron. Mi madre abrió una tienda de caridad y un hogar para niños, también pegaba y mataba de hambre a los niños. Cuando era adolescente me escapé y me arrastraron de vuelta y me encerraron en casa después de escaparme unos días. Finalmente la última paliza fue tan mala que creí que no iba a salir vivo. Ella ya había dicho cómo iba a salirse con la suya. Conseguí luchar y escapar. Mi escuela y mis amigos me creyeron porque habían visto las marcas de las palizas, cómo me comía a mis amigos, la comida o la basura, etc. Seguí estudiando, viví en una comuna y creo que mi madre se rindió cuando se dio cuenta de que ya no iba a ser su saco de boxeo. Unos meses después, mi madre se puso en contacto conmigo. Uno de los niños a su cargo había perecido después de que ella lo golpeara hasta matarlo. Quería que dijera a la policía que había mentido sobre la paliza que me había dado mi madre. Acepté mentir por ella, pero en lugar de eso colaboré con la policía y los trabajadores sociales y unos meses después se llevaron a todos los niños que estaban a su cargo y mi madre se largó del país para evitar que la detuvieran, ya que querían acusarla también de homicidio involuntario. Mi familia me repudió por ello. De vez en cuando han intentado ponerse en contacto conmigo, pero con la condición de que me olvidara de los malos tratos y fingiera que éramos una familia cariñosa. Me negué, así que dijeron a todo el que quiso escuchar que yo era satánica, que mi madre estaba inculpada, etc. Mi hermana resultó ser igual que mi madre y su hija también huyó y ahora está a salvo. El resto de mi familia simplemente me ignora. Incluso los que no estuvieron presentes durante los abusos. Historia 5. ¿Por dónde empezar? Mi familia es muy tradicional, incluso para los estándares de nuestra cultura. Crecí pensando que mi familia estaba americanizada y que las mujeres de mi familia estaban rompiendo el techo de cristal y que las cosas no podían ir mejor porque se nos permitía llevar pantalones, se nos exigía acabar el instituto, se nos permitía ir a la universidad si teníamos el dinero nosotras mismas y no se nos vendía para casarnos. Mi generación incluso creció llamándose y considerándose liberada porque teníamos opciones más allá de ser amas de casa. Aunque veía todas estas cosas como libertades asombrosas gracias a vivir una vida americana, seguía queriendo más. Quería poder salir de casa sola, quería salir con amigos, quería cuestionarme cosas. Quería mudarme, vivir y trabajar donde quisiera y quería intimidad, aunque solo fuera un cerrojo en la puerta. Así que era una niña difícil, como decía mi familia, y eso se convirtió en ser un adolescente rebelde, sobre todo cuando empecé a ver muchas de las otras libertades que tenían otras chicas de mi colegio. Cuando cumplí 18 años, me echaron y a los 19 ya había conocido a mi marido y mi familia no lo aprobaba. Al final me dijeron que o me dejaban volver a la familia o podía estar con él y que me repudiaran. Así que le elegí a él y acabé mudándome al otro lado del país sin que nadie lo supiera. No supe nada de mi familia, excepto de mi abuela, durante unos 2 años. Entonces, un amigo de la familia con el que me mantenía en contacto acabó diciéndole a mi familia que mi vida iba muy bien. Mi madre empezó a ponerse en contacto conmigo cuando se enteró, pero el resto de mi familia tardó más de 6 años en reconocer siquiera que estaba viva. No fue hasta que mi marido y yo cumplimos 9 años y mi familia vio lo que era la competencia de mi marido. Entonces empezaron a tratarnos como personas y a querer empezar a hablar con nosotros y a entablar relaciones con nosotros. Sigo en contacto con algunos miembros de mi familia, pero los mantengo a distancia. Hace mucho tiempo que renuncié a la posibilidad de establecer vínculos familiares significativos. Por tanto,
Ahora la comunicación es sobre todo cordialidad superficial. Historia 6. Mi madre quería que nunca abandonara del todo el nido, como si te pudieras mudar, pero no te alejaras más de 30 minutos y pasaras el mayor tiempo posible en mi casa para ayudarme con la oficina, la casa o simplemente para ser mi persona, mi hijo, mi mejor amigo, mi confidente, mi caja de resonancia, lo que necesitara. Hazlo desde ahora hasta que muera, sea cuando sea. Mi madre y yo también somos negros y mi madre, un ejemplo del libro de texto de cómo el racismo es una calle de doble sentido que es, solo aceptaría de verdad a una mujer negra como esposa y madre de mis hijos. Si es que tenía que compartirme, evidentemente prefería no hacerlo. De este modo, podría tener una unidad familiar negra totalmente intacta a la que pertenecer, y también podría ponernos a todos a trabajar en su bufete de abogados. Además, supuso que la dejaríamos amablemente mudarse con nosotros cuando fuera demasiado mayor para cuidar de sí misma. Todo esto es como actúan las verdaderas familias negras, por cierto, porque la familia es todo lo que tenemos. Me di cuenta de que la trampa emigró a Europa, algo de lo que hablé durante años. Se suponía que esto nunca iba a ocurrir, porque la única forma de que vaya a Europa es que ella me compre el billete, y nunca iba a comprarme el billete. Así que eso es todo, se suponía que un día despertaría o lo dejaría pasar o lo que fuera y ocuparía el lugar que me correspondía en la familia. Hacer algo noble y renunciar a toda mi familia en nombre de ser el mejor hijo posible. En aquel momento dependía económicamente de ella, pero tenía una amiga que vivía en Alemania y que había emigrado de Chelyabinsk, Rusia, unos años antes. Ella me compró el billete de avión y yo había guardado suficiente dinero de mi pasaporte, así que no solo me escapé de la servidumbre por la puerta grande, sino que el hecho de que una mujer blanca me ayudara a hacerlo le quemó el culo aún más. Lo último que oí de mi madre fue que te divirtieras con tu arpía blanca, no vuelvas a pedirme dinero nunca más. Volé a Europa el 3 de diciembre de 2014. Es como si esta persona pensara que solo por ser de su familia es merecedora de toda la servidumbre y la vida fácil que parece que se le supone, y es cierto que si hubiera sido mejor madre no hubiera necesitado intentar chantajear a la gente con dinero. Definitivamente, esta persona está mejor por su cuenta. Historia 7. Nunca por mucho tiempo. Finalmente, tuvo una especie de colapso mental hace unos años, cuando tenía 30 y pocos, y llamó a mi oficina exigiendo que la ayudara. Sucedió algo en el trabajo que hizo que su salud mental se desestabilizara y empezó a comportarse de forma muy errática. Por alguna razón, cuando llamó a mi colega, hablando sin sentido y divagando sobre mí, mi colega decidió darle mi número para hablarlo conmigo yo mismo. Mi colega dijo que después se sintió mal, así que intenté ayudar a mi madre y me pasé todo el tiempo hablando con su jefe, su representante sindical, sus vecinos, su médico, intentando ayudarla, y ella seguía enloqueciendo y siendo abusiva. Como no estaba dispuesta a aceptar mi ayuda, me lavé las manos con ella. Entonces me repudió cuando consiguió una familia mejor y entonces intenté ayudarla, pero ella intentó hundirme con ella. Siento que hayas tenido que pasar por todo eso. A veces es mejor deshacerse de las personas tóxicas de tu vida. Es una pena que tu madre tuviera que ser esa persona tóxica. Espero de verdad que ahora estés en un lugar mejor. Historia 8. Mis padres trataron muy mal a unos amigos de la familia y se pelearon con ellos. Siguió una larga serie de acusaciones en las que mis padres falsificaban información sobre esa familia y difamaban su nombre, acusándoles constantemente de cosas que yo personalmente sabía que no eran ciertas, porque yo estaba físicamente presente en ese momento. Siempre intenté evitar el tema y mantenerme al margen, pero un día mi madre me acorraló y exigió saber cómo me sentía. Fui franca y honesta con ella y le dije que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo y que pensaba que estaban maltratando a esta familia y que no tenían razón. Mi madre perdió la calma y me llamó traidora a la familia por no ponerme de su lado.
Le dije que mis sentimientos tenían que ver con la verdad y la honestidad, no con la lealtad. Me echó de casa en ese mismo momento y me dijo que no volviera. Recibí una carta firmada por mis dos padres. Más adelante en la carta, me llamaron decepcionante y fracasado y me repudiaron, diciendo que no era bienvenido a formar parte de la familia hasta que me disculpara por mi atroz comportamiento. La verdadera tragedia de todo esto es que ocurrió mientras mi mujer estaba embarazada de nuestro primer hijo, que habría sido su primer nieto. Han pasado casi 3 años y nunca he sabido nada de ellos y nunca han conocido a su única nieta. Yo diría que esto es una victoria para tu hijo. Historia 9. Mi mamá vio que me había puesto algo de su ropa mientras ella estaba en otra provincia por trabajo. Llegó a casa gritándome que había vendido miles de dólares de su ropa a mis amigos del instituto. Éramos tan pobres que teníamos que robar comida, nadie compró ropa, nadie la robó tampoco. Entonces dijo que iba a destruir todo lo que yo poseía. Presa del pánico, me escondí en mi habitación y puse la cómoda contra la puerta. Empezó a lanzarse contra ella y me aterroricé al darme cuenta de que iba a entrar. Mi lámpara de lava se cayó, la cogí y se la tiré cuando forzó la puerta para abrirla. Ella gritó. Salté por una ventana y corrí descalza a casa de una amiga. Mi mamá llamó a la policía, acusándome de intentar matarla. Me entregué y dije a la policía que sí la había agredido y que aceptaría cualquier cargo. Me soltaron en casa de mi amiga y le dijeron a mi madre que la acusarían de abandono de menores si seguía presionando. Su ex mejor amiga condujo 4 días para recogerme, firmó los papeles de propiedad y desde entonces tengo un padre estupendo. Me alegro mucho de que tengas un final algo feliz. Los lazos que elegimos crear y proteger son realmente más fuertes que cualquier lazo de sangre. Historia 10. Mi padre, con el que vivimos en la misma ciudad, nos abandonó a mi madre y a mí cuando yo no tenía ni 2 años. Engañó a mi madre y aunque ella le convenció para que se quedara, le quería mucho, se marchó. Todo fue bien hasta mi graduación. En mi país, Ucrania, tenemos una tradición, las chicas bailan el primer baile con sus padres y los chicos con sus madres. Invité a mi madre a bailar porque no considero a mi padre un padre. Después de eso se ofendió conmigo y les dice a todos los parientes de su lado que soy una arpía y que no merezco un lugar en su vida. Me quieren porque soy la primera hija de la familia y no he hecho mucho daño a nadie, pero también le quieren a él, lo que provoca sentimientos extraños en mí. Tuvimos una sesión judicial porque dejó de pagar elementos después de esta audiencia. A través de nuestro abogado nos dijo que era desagradable, que mi madre me estaba poniendo en su contra. Bloqueó todos mis números y los de mi madre y solo nos comunicamos a través de un abogado. ¿Quién más me está poniendo en su contra? Le odio. Historia 11. Mi padre y yo estábamos hablando de la entonces recién estrenada guerra de Irak, en la primavera de 2003, y todo fue bien hasta que la discusión derivó hacia la guerra de Vietnam. Yo no apoyaba ni apoyo el servicio militar obligatorio, y no recuerdo qué dije exactamente porque entonces tenía 14 años, pero fue algo así como que entendía por qué algunas personas de por aquí se habían ido a Canadá. Se enfadó muchísimo y dijo que me repudiaba, y que me repudiaba si alguna vez esquivaba el servicio militar obligatorio. Dijo que era demasiado joven para haber ido a Vietnam, pero que serviría con gusto como su padre hizo en Corea. Nunca estuvo en el ejército ni en ningún campo adyacente, y tampoco mi madre ni mi hermano ni ningún familiar excepto los 2 abuelos. Yo nunca lo fui cuando me hice mayor. Lo más extraño es que no tiene ningún recuerdo de aquello, todo fue normal, horrible pero normal al día siguiente. Fue una de las primeras grandes cosas que hicieron que dejara de quererle, las otras fueron que abofeteara a mi madre y más tarde que me amenazara con un cuchillo. Pero al menos éramos amistosos el uno con el otro. Él creo que por afecto genuino y yo por compromiso. Historia 12.
No me considero repudiada, pero me han impedido ver a mis hermanos menores. Yo misma he repudiado bastante a ciertos miembros de mi familia. Mi madre, de 50 años, ha estado abusando de su posición de responsable de mi abuela, de 80, enferma de Alzheimer, mediante la extorsión y a diferencia de todos los demás, yo decido hacer que esa arpía rinda cuentas de sus actos, porque sus acciones egoístas hicieron que a mi nana casi le amputaran el pie por falta de atención y cuidados médicos. Le dije a todo el mundo lo que estaba haciendo y no pasó nada. Nadie quiere procesarla porque aparentemente los gastos legales son más importantes que hacer justicia a mi abuela, así que básicamente me desheredaron por denunciar su extorsión. Espero de verdad que tu nana reciba la atención sanitaria que necesita. Historia 13. El plan de mi madre de divorciarse de mi padre, quedarse con su casa y vivir del dinero de la pensión alimenticia se evaporó cuando cumplí 13 años y empecé a comer como el adolescente que era. Mamá no había planeado tanto desembolso, así que ya no ganaba ni un céntimo con mi presencia porque ya no le servía para nada. Me fui a los 13 años. Ahora tengo éxito, y cuando mi hermano pequeño tuvo que dejar de darle dinero debido a su crisis financiera, a la pérdida del trabajo, ¿adivinas quién llamó para reconciliarse? Nunca le devolví la llamada. Es bastante triste que tu propia madre te echara y solo te viera como una forma de quitarle dinero a tu padre. Me siento realmente mal por ti, me alegro de que te vaya bien ahora. Historia 14. Nunca me han dado una explicación sólida porque ya no me hablan, pero mi prima dejó de tener nada que ver conmigo en cuanto falleció mi tía, literalmente, al día siguiente del funeral. Estaba muy unida a mi tía y me encantaba visitarla, llamarla para saber cómo estaba, invitarla a cenar, etc., pero siempre tuve la clara impresión de que a mis primos no les gustaba por alguna razón. No entendía por qué, ya que ella los veía todas las semanas, así que no es que la alejara de ellos ni le pidiera nada. Nunca se lo pregunté a mi tía porque no quería disgustarla. Un año después, antes de morir, me dijo que yo era uno de los suyos. Qué pena que sus hijos nunca sintieran lo mismo. Tu tía dejó una herencia que no quieren que conozcas. Historia 15. Mi exmujer, que me engañó con un amigo íntimo de mi trabajo durante la cuarentena, se quedó en casa con mi familia durante meses mientras yo trabajaba. Al parecer, había estado llorando e inventándose historias tristes para convencer a mi familia de que la había engañado. Cuando me enteré de que me había engañado, me dijo que quería que el divorcio fuera limpio y no le conté a mi familia lo que había pasado. 2 meses después, me mudé por trabajo y descubro que siguen siendo grandes amigos de ella y todos creen que yo fui el infiel. La única pariente de sangre que me cree es mi hermana menor. Eso deja de ser deprimente. Siento mucho oír esto, es un asco. Historia 16. Ya no quería que abusaran de mí. Técnicamente dejé a mi padre, pero en realidad me abandonó cuando se casó con mi madrastra. Las madrastras no siempre son malas, solo que ella era específicamente maltratadora. Los padrastros pueden ser realmente un éxito o un fracaso. Mi madrastra era la mujer más dulce del mundo, me trataba mucho mejor que mi padre, incluso le echaba la bronca cuando intentaba ser malo conmigo. Pero luego está mi padrastro, cuya definición de libro de texto de lo que no debe ser un padrastro o un adulto cerca de un niño. Puntos extra por ser espeluznante después de que yo llegara a la pubertad. Con 17 años, mi madre y yo dejamos de hablarnos poco a poco después de que me mudara. No era la mejor madre y a veces hacía muchas cosas malas. Le envié un correo electrónico. Ella vive en Nueva Zelanda, yo vivo en Australia. Me dijo que no volviera a ponerme en contacto con ella. Por favor, no sé qué hice mal, no sé si debo echarla de menos. Siento que estés pasando por esto. Sí, es tu madre, por terrible que sea, y estás naturalmente predispuesta a echarla de menos.
Tampoco te convierte en mala persona si no lo haces, basándote en lo que ella hizo. Siente los sentimientos, déjalos ir, sigue adelante. Te mando abrazos. Historia 18, mi padre. Fue sobre todo decisión mía, porque solíamos consumir sustancias ilícitas duras cuando yo era niña. Al crecer, pensé que era normal hasta que mis amigos se enteraron y me dijeron que estaban preocupados por mí. Tuve mi primera sobredosis a los 14 años por sustancias ilícitas que él me daba y déjame decirte que a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Ahora llevo 13 años sobria, pero le eché de mi vida más o menos al mismo tiempo. Mi padre sigue diciendo cosas horribles sobre mí y toda su familia le cree, así que les eché a todos. Definitivamente es para mejor, ya que he creado mi propia familia con amigos que me apoyan. Historia 19. Era testigo de Jehová y empecé a hacer preguntas equivocadas. Ahora hay varios centenares de personas que me vieron crecer, el único círculo social que se me permitió tener, que deben fingir que no existo si alguna vez me ven. Hay mucha gente atrapada en una red de mentiras, podrían simplemente salir y ser libres, pero son demasiado tontas o tienen miedo. En cualquier caso, sigue doliendo perder a la familia por culpa de la religión. Estas personas están vivas y son capaces de elegir primero a la familia, pero no lo hacen. Historia 20. Mi abuela de más de 90 años tiene demencia. Al parecer, repudió a algún hombre en algún momento de su vida y ahora se confunde sobre a quién repudió exactamente. Así que hay días en que es a mí a quien ha repudiado. A veces es uno de mis hermanos, primos o tíos. Todos nos turnamos para ser repudiados durante un día. Al principio fue duro, pero ahora todos lo encontramos bastante divertido y es la parte natural del cuidado de un familiar mayor. Historia 21. Mi madre era católica y mi padre musulmán. Fui a la escuela católica hasta el primer ciclo de secundaria. Iba a la iglesia con mamá los domingos y a la mezquita con papá durante la semana. Se peleaban constantemente sobre qué religión sería yo. Cuando tenía 15 años, mi madre llegó a casa y me anunció que había encontrado a mi marido y que me iría a Estambul a casarme con él cuando cumpliera 16 años. Acabo de cumplir 51 y hasta el día de hoy no me arrepiento de mi decisión. Me emancipé y mi padre me repudió. Solo me habló una vez más antes de fallecer. Historia 22. Cuidando de mi padre que sufría las secuelas de un derrame cerebral en principio demencia, a veces se frustraba y se ponía de mal humor con bastante facilidad. Probablemente me repudió al menos una docena de veces. Eso es duro. Lo siento, tío. Mi madre y mi tía están pasando por esto con mi abuela ahora mismo y es devastador y desgarrador verlo. Historia 23. Mi madre biológica narcisista me ha repudiado varias veces, sin motivo o por el hombre con el que esté en ese momento. Me desheredó de repente, esta vez porque su nuevo marido, que conoció por internet, quería que me fuera. Repudió a mis 2 hijos al mismo tiempo, me pilló por sorpresa, sin advertencias ni señales previas. Esta vez no la perdono. Historia 24. Mi madre me dijo que mi existencia en general causa más problemas de los que resuelve, y que tenía 2 semanas para irme o desvivirme. A ella no le importaba, por lo que decidí hacerlo, pero sí me desalineaba. Tenía que hacer que pareciera un accidente o ella no podría cobrar mi seguro de vida. Decidió que esto tenía que ocurrir porque soy discapacitado. Historia 25. No puedo decir si me han repudiado o no, ni me importa, pero yo personalmente hace tiempo que repudié a mis familiares. Son manipuladores, racistas, abusivos y en general, intolerantes. Para abreviar, si me repudiaran, es porque soy exactamente lo contrario a ellos. Oye, espero que la vida te vaya bien y quítate de encima a todos esos mestizos racistas. Historia 26. No me extenderé mucho,
pero me adoptó una familia rica y luego me dejaron en la calle a los 15 años porque no encajaba en la imagen de la familia. No te entristezcas por no haber sido por ellos, dudo que tuvieran ningún valor real que aportar a tu vida. Historia 27. Fui a los tribunales para que me desheredaran. Mi padre tenía una deuda de más de 5 millones de euros. Tuve que acudir a los tribunales porque si rechazaba la herencia, esta pasaría a mis hijos y ellos tendrían que tomar la misma decisión cuando cumplieran 18 años. Historia 28. Mi padre tenía problemas de salud mental y creía que era Jesucristo. Me repudiaron por negarme a llamarle Dios. Esto ocurrió varias veces. Siempre me llamaba 6 meses después preguntándome por qué no había estado en contacto. Historia 29. Mi padre era un mestizo narcisista tóxico que robó todo el dinero de nuestra familia y luego utilizó el hecho de que no quisiéramos tener nada que ver con ellos como base legal para alegar distanciamiento y excluirnos de su testamento.